Uno de los retos del que predica todos los domingos es ese. Es cómo yo indago el mismo texto que llevo predicando por 30 años y escucho algo nuevo. Y siempre se encuentra algo nuevo. Le puedo decir que siempre se encuentra algo nuevo. Una predicación animada, cuyos temas sean irrelevantes o triviales, no es una predicación transformadora ni vivificante. Es decir, porque sea animado, no quiere decir que está vivificando a las personas, sino indaga. ¿Okay? Había un profesor que se llamaba H. Farmer, y él, me acuerdo que decía que mucha gente predicaba con barniz francés. Allá los que saben ¿verdad? de decoración me pueden decir qué es eso. Pero básicamente había un periodo en Francia donde se hacían unos muebles preciosos de baja calidad, pero para que se vieran bonitos le ponían mucho barniz. Y decían, ay, mira qué lindo se ve. Pero cuando usted se sentaba se rompía. Y entonces la imagen, la metáfora es, puedes verse bonito, escucharse bonito, pero llega el momento donde usted dice, pero ¿de qué me está hablando? ¿Ah? ¿De qué me está hablando? Y utiliza mucho, hay muchos predicadores, y esto no es una crítica, donde cuando la gente responde, pero la gente está respondiendo desde la amigdala, es decir, con palabras gatillo, palabras que escuchan y entonces responden, pero no quiere decir que la palabra tenga profundidad o sentido. ¿Verdad? Yo estoy predicando porque Cristo vive. ¡Amén! Lo tuve que decir porque no me están respondiendo. ¿Verdad? Alabado sea su nombre, a su nombre todo el mundo responde gloria. Cosas que son, no estoy diciendo que son cosas que no se puedan usar. Lo que quiero decir es que a veces estamos respondiendo, pero no necesariamente porque hay profundidad en el sermón. Estamos respondiendo porque hay unas palabras, ¿verdad? Gatillo, que nos hacen responder automáticamente. Palabras automáticas, es correcto, palabras automáticas. Y hay pastores, hay iglesias inclusive, y de eso vamos a hablar, todo lo que estamos hablando, para que sea un evento teológico, ¿okay? Tiene que estar centrado en la Escritura. Punto. Hay mega iglesias, y hay muchas de ellas que usted la puede ver televisada, donde el pastor está, o pastora, 1 hora hablando, y usted dice, ¿de qué texto bíblico están hablando? ¿Ok? Y usted nunca escucha un texto bíblico, nunca es referencia al texto bíblico. La persona está comunicando algo, pero eso no quiere decir que esté predicando. ¿Ok? Si la Escritura no informa el hablar de Dios, no está predicando. Y no estoy diciendo que lo que está haciendo está mal. Lo que estoy diciendo es que no es predicación. Y no quiero decir los nombres porque usted los conoce. Usted prende el televisor y usted los ve. Y te empiezan a hablar de cómo te beneficias si te alimentas bien. Chévere, pero ¿dónde está la escritura de eso? Porque hay escritura para eso. O, ¿verdad? La teología de la prosperidad, le llaman. Yo no le llamo teología, pues sí, porque si está en contra de la verdad de Dios, como lo conocemos en la Escritura, no es teología, pero discurso sobre la prosperidad o discurso sobre el sentirse bien, ¿verdad? Sobre el bienestar, sobre cualquier cosa que no está atado a la Escritura, usted tiene que preguntarse, ¿está haciendo un trabajo teológico? Posiblemente no. ¿Okay? Bueno, en la tradición reformada se enfoca mucho, por eso se enfoca mucho la educación teológica, porque queremos que se logre ese tipo de profundidad en el entender la Escritura y entonces en comunicar lo que nosotros interpretamos de la Escritura. Hace una semana atrás, no sé si ustedes, los que tienen HBO, hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Los Fabulous ¿cómo se llama el apellido de la? Goldstein. Sí. Y es un grupo, es una familia, 3 hermanos, un papá, y la mamá murió. Tienen una mega iglesia con unos ministerios, son millonarios, viven en un solo lugar con 3 mansiones,
la cuestión es que ellos, si usted mira la serie, se tiene que reír porque como cristiano usted dice, ¿verdad? Dudoso todo lo que hacen. Pero en esta tercera, lo que se llama tercera temporada, comienzan con la historia antes de su familia durante el tiempo de la guerra civil. ¿De dónde sale esa familia, verdad? Y era en el trasfondo. Y entonces está este hombre que es tan criminal como la familia moderna, que está trabajando en una iglesia, porque son criminales, en mucho sentido. Y él entra a una iglesia cuando la gente se va, en el tiempo ¿verdad? de la guerra civil, una iglesia pequeña en el sur, entra cuando la gente se va y el pastor está contando la ofrenda, entra, le roba al pastor, mata al pastor, esconde al pastor debajo de un banco, se va, y este es el tataranieto de esta familia que es evangelista, y va y y va a escapar cuando encuentra a los soldados que están fuera de la iglesia. Y él se asusta y dice, ¿qué quieren? Le dice, queremos que seas nuestro capellán. Creían que era el pastor. Y le dice, ¿me van a pagar? Primera pregunta, le dice, sí, te vamos a pagar tal cosa. Perfecto. Se va y lo ponen a predicar el primer sermón. Y fue un desastre porque él lo que tiene es una Biblia que se robó porque está encuadernada en oro de la iglesia. Y entonces se para y todos los que están allí lo miran esperando a ver qué va a decir. Se llama Los Fabulous Gemstones. Gemstones que se llama. Los fabulosos Gemstones. Y entonces empieza a predicar y empieza otra vez con las palabras automáticas. Empieza, ¿creemos en el Señor? Creemos en Dios, dice. ¿Creemos en el Señor? Sí. ¿El Señor puede ayudarnos? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. Pues vayan y oren a su Señor porque es bueno. Se fue todo el sermón. Pero esto es lo gracioso. Cuando se va con la ofrenda, cuenta la ofrenda que le dieron, se va y cuando va a entrar a su cabina, hay un joven, ¿verdad? Acostado y le dice, usted no es un predicador. Y él lo mira y le dice, ¿tú eres presbiteriano? Toda esta historia para decirle que nuestra tradición cree en la profundidad del estudio de la Escritura y para la proclamación seria de la palabra. Y es interesante que en esa comedia, ¿verdad?, hayan identificado a los presbiterianos como los que pueden reconocer que el hombre no es un predicador de verdad. ¿Para qué predicamos? Voy a darle unos referentes históricos rápidamente para entrar a la parte más de taller. La pregunta que debemos hacer no solamente qué es predicar, sino para qué predicamos. ¿Para qué? Para que las vidas sean transformadas. Transformar vidas. ¿Cuántos sermones necesitamos para transformar la vida? Ok. Sí, un proceso continuo, muy bien, de fe. Es decir, que usted no puede ir a la iglesia y decir, me gradué de la predicación, pastor, no vengo más, ¿verdad? Ya lo sé todo. O ya me transformé lo suficiente. De hecho, hay personas que son así, y inclusive cuando vienen a escuchar el sermón, lo que dicen es, como ya escuché ya me transformé lo suficiente, si yo predico algo que indaga en esa certeza, entonces la persona se siente mal. Y viene y te dice, pastor, no me gustó lo que dijo. O pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, ¿verdad? Porque ya resisten la transformación. Hay un momento en el desarrollo ¿verdad?, que las personas no quieren ser transformadas porque se sienten seguros en cómo son, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados, los pastores, ¿verdad que sí? Estamos acostumbrados a que venga alguien y nos diga, tengo que hablar con usted el lunes. Algo que usted dijo. Ok. ¿Algo más? ¿Para qué predicamos? Yo pienso que Teresita. que somos que se nos olvidan las cosas, hay que darle repetición, mantener ese recordatorio, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar salvación? Esto que pasó. Sí. Porque usualmente, aunque somos personas de fe, no estamos pensando en la fe en todo momento, ¿verdad? Hay ruptura de ese pensamiento. Por lo tanto, es importante la reiteración. Y a veces vamos a la iglesia para eso, para tener ese tipo de reiteración. Ah, ok. A esto soy llamado, esto es lo que necesito hacer. ¿Alguien más? ¿Para qué? Dígame.
¿Alguien dijo educar? Ok, ¿qué más? Dijo una palabrita ahí. ¿Compartir qué? Ah, ok. Te están usando palabras grandes. Me van a tener que explicar. Pues ya yo estoy asustado. Mira, esta gente quiere que yo salve y quiere que yo revele algo de Dios. ¿Qué más? Ok, salvación, esperanza. Bien. Fíjense que interesante que cuando nos preguntamos para qué predicar, hay unos referentes históricos porque la función de la predicación cambia históricamente. No pensemos que la iglesia predicaba con el mismo propósito a través de la historia. Es correcto. De la circunstancia y de cuál era, es correcto. ¿Cuál era, otra vez, teológicamente, cuáles eran las preguntas que se hacían las personas que querían unirse a la fe? ¿Verdad? ¿Qué eran las preguntas que hacían en el contexto histórico donde vivían? Por lo tanto, por ejemplo, la iglesia temprana, la iglesia del primer siglo, tenía dos audiencias a las que predicaba, ¿verdad? Así que la tenía un poquito más difícil que nosotros, porque nosotros tenemos una congregación, asumimos que son personas o ya cristianas o son visitantes, pero si vienen es porque están interesados, pero en la iglesia temprana del primer siglo se predicaba con dos propósitos diferentes, porque habían dos audiencias. A ver si se acuerdan qué audiencias eran. La audiencia judío-cristiana, es decir, de los conversos judíos que se hicieron cristianos, ¿okay? O los que estaban considerando siéndolo, y los gentiles. Aquellos que ya tenían su forma de entender la religión, que le hacían muchas preguntas al cristianismo porque no tenían el conocimiento de los judíos, tenían de la escritura. ¿Okay? Así que eran dos audiencias y había que predicar para dos propósitos diferentes. Para la congregación, vamos a llamarla así, judeocristiana y los judíos no conversos, el énfasis era la exégesis. Es decir, era una prédica basada en la escritura con explícitamente una declaración de lo que la escritura hebrea decía y cómo eso se compaginaba con la experiencia de Cristo. ¿Okay? Y entonces por eso los profetas, los libros de los profetas, porque eran los libros que decían en el futuro, así es que Dios va a actuar, ¿verdad? Eran los preferidos en la predicación, porque decían, si Isaías dijo que vendrá uno que nos va a salvar, que va a ser el Mesías, ese es el Cristo que ustedes ahora están conociendo a través de nosotros. O sea, la exégesis es el estudio de la Escritura y una mención bien, como diría, enfática de la Escritura hebrea, de lo que ya estaba escrito. Recuerden que los evangelios, ¿verdad? La Escritura hebrea se escribe, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, la función es ser un documento. Se escribe. El Evangelio no. El Evangelio, la función no era ser un documento. Se hace un documento luego. ¿Era qué? Era dar unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Era contar. Lo que nosotros vemos hoy en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las personas del primer siglo, inclusive, no leían eso, lo escuchaban. Y gracias a Dios lo tenemos porque alguien, como ustedes que van a los sermones, lo escriben. Y alguien lo encontró y dijo, mira, alguien escribió aquí que Marcos dijo esto, o que Lucas, o Lucas mismo escuchaba, y decía, esto fue lo que escuché, y esto fue lo que experimenté. Pero eso es importante. ¿Okay? La palabra evangelion es en angelion. ¿Vieron la palabra ángel?
ángel. Un ángel es un mensajero. El evangelio es el mensaje en bueno, el buen mensaje. La buena historia que voy a contar acerca de Jesús. ¿Okay? Eso es bien importante porque los gentiles, ellos no conocen la escritura hebrea. Así que ya la predicación para los gentiles, especialmente Pablo, pero inclusive personas antes de Pablo, quieren entonces predicar para la conversión y para el arrepentimiento. Ya ven que es una prédica diferente. El judío no tiene que convertirse. Simplemente tiene que reconocer que Cristo es lo mismo que estaba en la escritura hebrea. Que no hay ruptura. Lleva la historia. Exacto. Y sobre todo para demostrar que Cristo no es una ruptura con la tradición de ellos, no tienen que convertirse. Cristo es el completamiento de esta escritura. Recuerdan que los profetas dijeron esto, pero no ha terminado y Cristo ahora es parte de esta historia. Por eso había muchas personas que no creían en ese, o no le hacían caso, o hacían lo que querían. Correctamente, sí. Pero en este caso, entonces los gentiles, como para ellos no era tan importante, no tenía autoridad esa escritura hebrea como para los judíos, para los gentiles había que decir, para que ustedes entren al cuerpo de Cristo, ustedes tienen que convertirse y arrepentirse, ¿verdad?, de sus maneras de ser. Porque esto es un nuevo estilo de vida para ustedes. 2 audiencias, 2 tipos de predicaciones. ¿Okay? Claro está, cuando falta la exégesis, y por eso es importante que ustedes van a tener un taller sobre exégesis bíblica, cuando falta la exégesis, la gente entonces empieza a creer lo que quieren creer. Así que por eso es que dentro de los gentiles se da mucho lo que se llama la herejía. ¿Okay? Es decir, como no tienen referente en un texto, no pueden ir a un texto y decir, esto es lo que quiere decir, y empiezan a aprender sobre Cristo, dicen, ahora entiendo, Cristo es un Dios y Dios Padre es otro. ¿Okay? Y viene otro grupo de gentiles y dice, bueno, aquí vino Pablo y nos habló del Dios del Antiguo Testamento, que parecía un Dios enojado siempre. Así que el Dios del Antiguo Testamento se convierte en Jesús en un nuevo Dios. Todo eso son versiones incorrectas, ¿verdad que sí? Se llama. Así que el problema con que se enfrenta Pablo, y usted lo ve en la Escritura, en las cartas, es el problema de las falsas enseñanzas y la herejía, ¿verdad? Diciendo a la gente, cuídense de los que vienen a predicarle con falsas enseñanzas. ¿Verdad? Y honestamente no son falsas, son enseñanzas confundidas porque no hubo exégesis. Entonces son personas que, déjenme decirle, otra vez no quiero ser crítico, pero personas que se convierten martes y el viernes están predicando en la iglesia. ¿Es o no es cierto? En algunas iglesias digo, porque tuvieron esa transformación de corazón y de repente ya conocen más de la Biblia que todo el mundo. Y prediquen, usted lo escucha y dice, un momento, ¿quién, verdad? ¿Cómo se formó esta persona? Y te montan una iglesia y crece más rápido, ¿verdad que sí? Está en lo correcto. Pero en este sentido, de hecho, esa iglesia, esas cartas que Pablo está escribiendo, son líderes que han creado esos grupos también, dentro de esos nuevos entendimientos de lo que era Cristo. El emperador Constantino dice, para que mi imperio, ¿verdad?, porque quería crear todo un imperio, no se destruya, todos estos gentiles, estos judíos, toda esta gente que está aquí, tiene que tener la misma religión. La religión unifica, ¿verdad? Y dice, por lo tanto, yo necesito que la iglesia comience a enseñar a los gentiles, a los judíos, que cree un currículo, que les enseñe qué es lo que tienen que creer. Porque si tengo este grupo que cree este grupo que cree se me destruye el imperio. ¿Ok? Tengo que unificar. Por lo tanto, comienza en el siglo IV a cambiar la predicación a la didáctica. Ya no es para arrepentimiento la confesión, no es para hacer una exégesis, sino para enseñar doctrina cristiana. De hecho, de la época de Constantino es que viene el credo de los apóstoles.
¿Okay? Se escriben confesiones, se escriben credos para enseñar. Y ustedes dijeron por ahí, también ve, el sermón educa. Pero el sermón para educar es diferente al sermón de arrepentimiento. Vamos a estar hablando de eso. Y es diferente a un sermón exegético. Pero en este caso, la iglesia cambia, tiene que unificarse para unificar, interesantemente, al Estado y comienza a predicar para enseñar. San Agustín, ustedes han escuchado a San Agustín, un obispo africano del norte de África, que escribe lo que se podría llamar el primer tratado de predicación, y de retórica, de cómo se predica. Y San Agustín se llamaba sobre la doctrina cristiana. Fíjense qué interesante, es un texto sobre predicación, pero el título es sobre la doctrina cristiana. Otra vez, énfasis en la educación, la doctrina. Él pero como él era influenciado por la retórica clásica de los romanos, de Cícero, quería unir esa idea de educar con la retórica. ¿Cómo tú educas? ¿Cómo tú hablas para convencer? Así que la predicación para San Agustín era para convencer. ¿Okay? Porque la gente estaba dudando y él dice, bueno, si dudan de la doctrina, voy a aprender a hablar para convencerlo. Y usted sabe que ustedes los que tienen hijos saben que hay una forma de hablar para convencer y hay una forma simple de hablar que no convence. ¿Es o no es cierto? ¿Ah? Cuando vienen así, especialmente los nietos. Cuando vienen los nietos. Ellos saben cómo mirar, qué decir, cómo poner la carita y ya saben que abuela, olvídate. ¿Ok? Así que estamos hablando de ese convencimiento y esos son elementos retóricos. Los niños aprenden eso naturalmente. ¿Ok? Ellos aprenden eso. Persuadir a los cristianos a que defiendan su fe. ¿Ok? En un ambiente, un contexto donde ven que sus ideas son perseguidas, no ellos en ese momento, en el siglo IV, pero sus ideas son perseguidas, ¿verdad? Ellos tienen que defender su fe. La didáctica estuvo durante casi todo el tiempo medieval en la iglesia, era todo sobre educar a los cristianos. ¿Okay? Ahí fue que se fundaron las universidades, durante la época medieval. La teología era una rama, se consideraba la reina de las ciencias en las universidades. Y si tú ibas a estudiar leyes, tenías que estudiar teología. Si ibas a estudiar administración, tenías que estudiar teología. ¿Okay? De hecho, yo creo que una de mis funciones como presidente es volver a esa época, donde todo profesional tiene que sea un profesional de fe, tiene que estudiar teología. Pero en este caso, era parte del sistema de educación. Calvino, dentro de la Reforma, cambió eso. De hecho, Lutero y Calvino cambiaron esa idea un poco. Para Calvino, él tenía una opinión más mística, inclusive, de lo que es predicar. La predicación, como él decía que esa doctrina que se estaba enseñando durante la época medieval no estaba dando libertad a las personas, los estaba obligando, los educaban para hablar de una manera, para hablar de Dios de cierta manera, para recitar cosas de cierta manera. Calvino decía, pero eso no es libertad. ¿Dónde está el Espíritu informando la fe? Y entonces él decía que uno predicaba para que la palabra de Dios se revelara. Por eso ustedes hablaron de la revelación correctamente. Para Calvino, predicar es revelar algo de Dios, aunque tú no te des cuenta que estás revelando algo de Dios. ¿Sí? Calvino decía que predicar era ponerse escuchen qué palabra fea, el speculum de Dios. Eso oye feo, ¿verdad? ¿A qué le suena eso? Speculum. Los lentes. ¿Verdad? Los lentes, Calvino decía que el Espíritu Santo eran esos lentes que nos permitían ver como Dios ve y revelar a Dios cuando predicamos. Así que el predicador trabaja, según Calvino, para afectar el exterior. Al escuchar, al ver, el predicador afecta al exterior para que el Espíritu entonces venga y afecte al interior. ¿Ok? Así que lo que se da, y entonces Lutero es el que usa la palabra,
Lo que se da entonces en la predicación es un encuentro. Un encuentro entre ¿quién? El pueblo, entre el que habla y que escucha, que es el pueblo, y Dios. Si no se da ese encuentro, ese sería el resultado del evento comunicativo de la predicación, sería tener este encuentro con Dios. Que la gente diga, hoy Dios me habló, hoy Dios me tocó, hoy escuché algo nuevo de Dios, hoy fui retado a hacer algo diferente. ¿Okay? Así que, en resumen, porque es una lista larga que pueden ver aquí, pero la resumí en 3 partes. ¿Para qué predicar? Para persuadir. Podemos predicar para persuadir a las personas, para convertir, si es en el contexto donde estamos haciendo una campaña evangelística, o personas que simplemente son nuevos para la iglesia, les gusta escuchar sermones, así que predicamos para convertir, para convencer, para lograr o invitar al arrepentimiento, para reavivar la fe de la gente, ustedes lo dijeron ahí, para reiterar, o para que la gente se comprometa nuevamente con la fe. También para sostener o preservar la fe. No solamente para persuadir, sino si ya tú te sientes que has sido apelado por la palabra y ya te sientes que estás en buena, pero eso hay que preservarlo, hay que mantenerlo. Predicamos para enseñar, para formar, para interpretar lo que ya conocemos, las escrituras que hemos leído 100 veces, las volvemos, las interpretamos, y para incentivar la misión, para que la gente haga el trabajo que tiene que hacer como gente de fe. Por eso es que en la predicación casi siempre tiene una invitación a hacer algo con esa palabra. Último, para estimular un encuentro con Dios, para meditar o reflexionar, es decir, para que las personas tomen su espacio para meditar, que no tienen en su ajetreada vida, en ese momento del sermón, pueden reflexionar acerca de la palabra. Pueden lograr una comunión con Dios y quizás tener una revelación. Hoy aprendí algo nuevo. Hoy escuché algo nuevo, algo me fue revelado.